El propósito de esta presentación es abordar la situación del español como lengua global del conocimiento, como ven en el título. Y eso significa explorar el desarrollo y la presencia de la lengua española en el mundo en dos ámbitos muy concretos que pueden delimitarse con claridad, pero que también están estrechamente relacionados. Obviamente uno es el de la enseñanza superior y otro el de la investigación. Para ello me ocuparé en primer lugar de los procesos de internacionalización de las universidades, y tanto en España como en Hispanoamérica, con las implicaciones que ello tiene en diversos frentes, desde la movilidad a las políticas institucionales, los estudios, y además intentaré mostrar cuáles son los riesgos y los retos que se nos plantean en este momento y cómo la lengua española puede verse como un instrumento de fortaleza en ese ámbito de internacionalización. Y en segundo término, lo que haré será abordar la función que desempeña ahora el español como lengua de difusión del conocimiento científico, analizando asimismo los principales datos sobre la visibilidad de la investigación que se produce y se publica en nuestra lengua, así como los retos y objetivos que podemos plantearnos para un futuro próximo y un futuro inmediato. Al enfrentarnos al análisis de la situación actual de la docencia y la investigación en las universidades latinoamericanas o iberoamericanas, trascendiendo los límites de nuestros respectivos países, quizá lo primero que viene a nuestra mente como solución a muchos de los problemas y desafíos que tiene el mundo universitario es la internacionalización de nuestras estructuras, de nuestro sistema de enseñanza superior y también el sistema de generación de ciencia. Creo que existe en esta cuestión un gran consenso, y es un consenso que no se halla solo en la comunidad universitaria, sino que va mucho más allá. Está, por ejemplo, en los planes estratégicos de las instituciones y de los países, tanto los países desarrollados como aquellos que llamamos emergentes. Basta considerar, por ejemplo, lo que están haciendo países como la República Popular China, como Brasil, Ecuador, Chile y obviamente países europeos, el Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania o los países nórdicos. En muchos de esos países hay programas específicos para responder a esos desafíos que mencionaba. Estos tienen que ver con los puntos siguientes. Ahí hay un listado que son quizá las implicaciones principales que tiene el proceso de internacionalización de las universidades. El primero, pues la movilidad, obviamente, de los estudiantes entre todas las universidades del mundo. El segundo, también la movilidad de profesores e investigadores. El tercero, pues que haya proyectos de investigación y publicaciones compartidas entre autores, grupos de investigación de diversas universidades y países. El cuarto, que haya títulos de grado, posgrado, significa máster y doctorado compartidos y reconocidos mutuamente entre diversas universidades. El quinto, que haya una política institucional por parte de las universidades para promover todas esas acciones y, en este momento, el uso de una lengua franca, que es de manera dominante ahora el inglés. La sexta cuestión es que haya una política de comunicación interna y externa que dé visibilidad a esas estrategias de comunicación. La séptima, que haya también una implicación del personal de administración y servicios de las universidades en las estrategias de trabajo hacia la internacionalización. Y finalmente, un último punto, es que las universidades se integren en redes o en consorcios o en asociaciones internacionales que buscan la cooperación, que buscan obviamente favorecer todos los elementos que se indican en el listado anterior. Bueno, el primer punto es un punto de gran interés, el de la movilidad de los estudiantes, y el segundo está muy conectado, como es lógico, la movilidad de profesores e investigadores, y voy a referirme al programa más conocido, creo que todos saben de lo que hablo, que es el programa Erasmus de la Unión Europea, para hacer una reflexión sobre qué puede significar este programa
si lo lográramos exportar al ámbito de la lengua española. El programa Erasmus comenzó a desarrollarse en el año 1987 y desde entonces ha movilizado una cifra importante de estudiantes, casi 3 millones de estudiantes, con una duración media de estancia en países distintos donde están estudiando de 6 meses, ese es el promedio. Y también ha movilizado, como ven ahí, pues unos 300.000 profesores y personal de administración de los 33 países que componen el Espacio Europeo de Educación Superior. Son los 27 de la Unión Europea, más algunos otros, como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía. Bueno, como es sabido, el programa abarca distintas etapas, ¿no?, hasta este momento. La primera, que se llamó Erasmus, lo ven, pues cubrió el periodo 1987-1994, luego el periodo siguiente recibió el nombre de Sócrates, luego Sócrates II. Bueno, se le ha ido bautizando de manera distinta, pero es básicamente el mismo programa con desarrollos complementarios, claro. Y la última fase, la que está en este momento en vigor, es la que se llama Erasmus Plus o Erasmus Más, ¿no?, 2014-2020. O sea, se inició el año pasado y estará vigente hasta el 2020. Y el programa anterior, el que acabó en el año 2013, como ven, que se llama Programa de Aprendizaje Permanente, contó con un presupuesto global de casi 7.000 millones de euros, lo que equivale más o menos a 1.000 millones al año, y constaba de 4 acciones principales. Por un lado, la movilidad de estudiantes para estudiar, la movilidad de estudiantes para hacer prácticas en empresas, la movilidad de profesores para impartir docencia y también la movilidad de personal de administración a fin de mejorar algunas acciones de las universidades en aspectos concretos de la administración de la universidad. El coste de esas acciones de movilidad fue aproximadamente de unos 450 millones al año. Pero estaba diciendo que eran 1.000 millones al año la financiación, lo que les da una idea de cuáles son los costes estructurales. O sea, los costes estructurales son básicamente de la mitad de la financiación, de unos 500 millones o 550, y han quedado, de hecho, el gasto o la inversión en movilidad propiamente fue básicamente de unos 450 millones anuales. Y para el siguiente periodo, que comenzó el año pasado y que ya digo estará vigente hasta el 2020, el programa se llama Erasmus Plus o Más porque integra todo un conjunto de programas anteriores. Algunos les sonarán porque son conocidos y otros son menos conocidos, pero existían antes, ¿no? Son Comenius, Grundtvig, Leonardo, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, EduLink. O sea, esos son programas ya existentes, pero que ahora están todos insertos en este Erasmus Plus. El presupuesto que tiene asignado, como ven en la pantalla, es importante, son 14.700 millones de euros, y el objetivo es conseguir durante los próximos 7 años, bueno, empezando ya en este año, la movilidad de 2 millones de estudiantes universitarios, 800.000 profesores y formadores, 650.000 estudiantes de formación profesional, 500.000 jóvenes voluntarios europeos, y también se aspira a firmar unos 25.000 acuerdos educativos, entre otros aspectos. Bueno, las cifras de personas e instituciones de estas acciones de movilidad, como digo, son, yo creo, muy significativas si comparamos lo que se ha logrado, ¿no?, en un periodo básicamente de 20 años con lo que queremos lograr en un periodo de solo 7 años. O sea que el objetivo es, desde luego, muy ambicioso y no hace sino confirmar la consolidación del programa después de estos años de vigencia. Y a mí me parece que tampoco es necesario referirse a los logros que ha tenido el programa. Yo creo que en la mente de todos los presentes seguramente están. Son logros muy importantes en el proceso de unificación europea y son logros muy importantes también a nivel personal y profesional de los que se han beneficiado del programa. Es evidente, y yo creo que en esto coincidimos muchos, que si el programa Erasmus no existiera, pues hay que decir aquello de que habría que inventarlo, porque desde luego los resultados son buenos. Analizando los datos sobre intercambios Erasmus en cada país, destaca el importante papel de España, una vez finalizada con éxito
la reordenación del sistema universitario español, o sea, la adaptación a lo que llamamos habitualmente Bolonia, o Espacio Europeo de Educación Superior. En el curso académico 2010-2011, tienen las principales cifras en la pantalla, el programa de aprendizaje permanente movilizó en toda Europa a unos 231.408 estudiantes. Y España se convirtió por primera vez en este último periodo del programa en el primer país emisor de estudiantes, como ven la cifra, algo más de 36.000, y el primer país también receptor de estudiantes, en torno a 37.500 en términos absolutos. Si se calcula en relación con la población estudiantil, hay países que han emitido más, digamos, ¿no? Es decir, proporcionalmente, pues países muy pequeños como Luxemburgo, Liechtenstein, Letonia y Lituania están los dos primeros, Luxemburgo y Liechtenstein, por encima de España en términos proporcionales, y Letonia y Lituania muy cercanos en términos proporcionales, ¿no? Y ese mismo año además se desplazaron, como ven en la pantalla, un número importante de profesores, 31.620, y 11.197 miembros del personal de administración y servicios. Ya digo que esto es todo referido al curso 2010-2011. Pero sin duda esa iniciativa, aun siendo la más importante sin duda, no es la única, y en los últimos años a las universidades españolas están llegando un buen número de estudiantes latinoamericanos gracias a iniciativas impulsadas por los gobiernos de esos países, cuyo objetivo no es otro que promover la mejora de la cualificación de sus estudiantes en las mejores universidades extranjeras a través de acciones de movilidad internacional. Y entre las universidades extranjeras a las que acuden hay muchas universidades españolas, claramente. Ocurre así con programas, quizás a algunos les resulten conocidos, un programa brasileño que es el de Ciencias sin Fronteras, o el programa Becas Universidades de Excelencia de Ecuador, o el programa Becas Chile, obviamente del Ministerio de Educación chileno, o en un nivel ya no gubernamental, es el programa que promueve también de movilidad, de becas, el Banco de Santander, a través de su organismo Universia, ¿no? Estos son quizá los más importantes, ¿no? Y los que han permitido la llegada a universidades españolas de miles de estudiantes hispanoamericanos. En mi opinión son obviamente iniciativas ejemplares, que son hoy además una realidad en algunos países de América Latina y que persiguen la internacionalización de la universidad, pero a mi juicio lo que necesitamos es complementar esas acciones que son exclusivamente bilaterales en cada caso con un programa global de movilidad académica entre continentes con un planteamiento similar al programa europeo Erasmus. Esa propuesta la formulé en una intervención hace 2 años en la primera cumbre académica CELAC-UE, Espacio de Asociación de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, en Santiago de Chile en enero de 2013, con la idea de que se promoviera un programa, como digo, similar al programa Erasmus. Hacía en ese momento yo una reflexión que les quiero transmitir de nuevo hoy, ¿no? Y es que en el año 2012, ya digo que esto fue en enero de 2013, pero en el año 2012 todos sabemos que la Comisión Europea, decidió conceder una línea de crédito a España por valor de 100.000 millones de euros para rescatar el sistema bancario español. Al final, unos dicen que se usaron 60.000 millones, las últimas cifras hablan de entre 40 y 45.000 millones, no voy a discutir esas cifras ahora, me da igual que hayan sido 60.000 que 40 o 45.000 millones. Lo que yo creo que es relevante es que si comparamos esas cifras, ¿no?, la línea de crédito disponible de 100.000 millones de euros y frente a los 14.700 millones de euros para abordar un programa tan ambicioso como es Erasmus+, que pretende mover 2 millones de estudiantes, 800.000 profesores, en fin, 650.000 estudiantes de formación profesional, etcétera. Tienen los datos ahí, que son los que antes mencioné y no los voy a repetir.
pues evidentemente 100.000 millones frente a 14.700 hay una enorme diferencia, ¿no? Esto puede que lo que indique son prioridades, evidentemente, de la Comisión Europea. Sé, evidentemente, que a los bancos españoles había que rescatarlos, porque es que si no se hubiera hundido no solo el sistema bancario, sino probablemente algo más que el sistema bancario. Pero mi pregunta, que es una pregunta obviamente retórica, no espero que nadie me la conteste, es que ¿por qué no se dedica algo más que 14.700 millones a un programa que tiene las pretensiones que tiene? No, bueno, como prácticamente todos los políticos están siempre de acuerdo en decir que hay que invertir en educación superior, porque ello significa promover el desarrollo social, económico y cultural de los países, pues no hace falta convencerlos, convencidos están. De lo que se trata sería de pedirles que ya con urgencia hagan la inversión que se necesita. Y yo creo que en este momento la más interesante para nosotros en España y para Hispanoamérica es que haya un programa del gancho que ha tenido el programa Erasmus en Europa y que implique la movilidad de estudiantes latinoamericanos y europeos, y que están esperando tanto unos como otros, y ya no solo en España o en los países hispanoamericanos, sino en el resto de Europa y en el resto de América Latina, están esperando esa oportunidad. Sería, por tanto, pues deseable que Europa invirtiera más en un programa de esa naturaleza y, por supuesto, que los países latinoamericanos contribuyeran, como es natural, a un programa que les beneficiaría en todo caso. Yo creo que son más que evidentes las ventajas de todo tipo que un programa de esas características, bien financiado por América y Europa, implicaría para las universidades de habla española y portuguesa especialmente, por el fenómeno tan importante que significa Brasil, lógicamente, pero no solo, evidentemente, para los países de habla española y portuguesa, sino, ya digo, para el resto también. Sería un enriquecimiento muy importante desde todos los puntos de vista. El pasado diciembre se celebró en Veracruz la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos. Estaba dedicada pues justamente a esta cuestión, a la educación, a la cultura y a la innovación. Y previamente se había celebrado en septiembre una cumbre de rectores para preparar la parte académica estrictamente de la cumbre. Y además a finales de julio en Río de Janeiro se había celebrado también la reunión de las universidades que están dentro de Universia, alrededor de 1.200 universidades en América Latina y en Europa, también en otras zonas del mundo, pero el 90% de esas 1.200 están prácticamente en estas dos regiones, ¿no? Y, en fin, las conclusiones principales de la cumbre de Veracruz en diciembre, por fortuna, se hicieron eco de las aportaciones de la cumbre de septiembre académica en Veracruz y de la reunión de Universia en Río a finales de julio, ¿no? Y se hicieron eco porque precisamente la secretaria general iberoamericana, SEGIP, Rebecca Greenspan, dijo que la conclusión principal, lo resaltó así en la prensa, era que los jefes de Estado y de Gobierno pretendían impulsar un programa de movilidad académica universitaria entre Iberoamérica, entre los dos continentes y entre más de 20 países. Ese programa se ha hablado, por lo menos en la prensa, yo no tengo más referencias, de promover un programa llamado Paulo Freire en el ámbito de la educación. Yo espero que esto también se extienda a más ramas del conocimiento y evidentemente que no sea solo, aunque me parece muy bien que se inicie en el ámbito iberoamericano, pero sería deseable que incorporara también al resto de la Unión Europea y que fuera un programa euro-latinoamericano, ¿no? Habrá precisamente en Bruselas en junio una cumbre, es la segunda cumbre después de la que mencioné de Santiago de Chile en enero de 2013. Esta es la siguiente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América Latina y el Caribe, de las tres regiones, y vamos a presentar las universidades que estamos implicadas en la organización de la parte académica, de la cumbre académica, pues un proyecto para hacer esto una realidad. Otra cosa es que esto acabe siendo una realidad o no, pero desde luego el impulso que se le quiere dar es ese. Y es integrar estas acciones dentro de las líneas de actuación de Horizonte 2020, que saben que es el gran programa
para impulsar la innovación de la Unión Europea en los próximos años. Bueno, yo creo que este es el momento quizá de empezar a soñar en que eso sea posible, ¿no? Bueno, en la reciente cumbre, además, que ha habido en Panamá, de la Cumbre de las Américas, el presidente de Colombia, el presidente Santos, hizo referencia en concreto a crear un sistema, él hablaba de interamericano de educación, y dijo que se podría contar en el ámbito de la OEA, ¿no? Y dijo que se podría contar con el concurso del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y de CAF, ¿no? De la Cooperación Andina de Fomento. Ojalá sea así y bueno, se ponga pronto en marcha, porque yo creo que eso sería un buen paso, un primer paso hacia el espacio euro latinoamericano. Yo creo que es muy importante, lo primero que hay que hacer y que está por hacer, es establecer un sistema de reconocimiento académico entre los estudios, tanto a nivel preuniversitario como lógicamente universitario, que pueda ayudar a la movilidad, porque la movilidad no se va a poder producir de una manera eficaz si no existe un sistema de reconocimiento de los estudios, ¿no? No solo de los títulos, sino de los propios estudios. En Europa pasamos un proceso más o menos largo hasta que eso se consolidó, pero América necesita hacerlo, y necesita hacerlo, yo creo, que tratando de llegar a una confluencia lógica con los modelos o con el modelo europeo. Yo creo que a nadie se le oculta, en fin, el interés, porque esto para tanto Europa como América pues sí, significaría lo que está en la pantalla, y que es un poco repetir lo que ya vengo diciendo, así que no voy a abundar mucho más en esa cuestión, ¿no? Es decir, que es un enriquecimiento absoluto en términos formativos, en términos de conocimiento mutuo, y en términos productivos claramente también. Si pensamos lo que esto puede significar. Ahora ya recibimos en las universidades españolas muchos estudiantes latinoamericanos, como digo, y hay estudiantes españoles que van a universidades latinoamericanas también, pero desde luego no hay una corriente consolidada y muy fuerte entre las dos grandes regiones, entre Europa y América, ¿no? Bueno, paso a la segunda parte de mi exposición, que, como decía, tiene que ver con la presencia de esta lengua, de nuestra lengua, del español como lengua global. He estado hablando de la educación y obviamente el impulso que programas de esta naturaleza implicarían para el desarrollo y la presencia del español en la enseñanza superior es muy relevante. Pero quiero hablar ahora de otra cuestión. Vean lo que tienen en la pantalla, aparece en la prensa muchísimo estos días, por fortuna, porque es una reflexión sobre la realidad de nuestra lengua y evidentemente este foro lo ha propiciado. El color azul es el que se refiere al español y el otro se refiere al inglés, ¿no? En las dos columnas más pequeñas tenemos el número de millones de personas que hablan cada una de esas lenguas como lengua materna. Bueno, lo ven con toda claridad, creo, ¿no? Que el español tiene se calcula, alrededor de 470 millones de personas que lo hablan como lengua materna, frente a unos 400 millones que hablan inglés como lengua materna, ¿no? Pues ya lo tendríamos todo ganado, podríamos decir, si fuera tan fácil como eso. Es decir, que la población que habla español desde la cuna es, desde luego, más numerosa. Y tiene toda la pinta de seguir siéndolo y de además incrementarse en las próximas décadas a lo largo, por lo menos hasta la mitad del siglo XXI, con toda claridad, ¿no? Luego las estadísticas son más complicadas, pero desde luego hasta 2050 podemos garantizar que vamos a seguir creciendo con toda seguridad y por tanto se van a incrementar esas cifras, ¿no? Sin embargo, debe preocuparnos las otras dos columnas, ¿no? Que son los que hablan español e inglés en el mundo, sumando los que la tienen como lengua materna y los que la tienen como segunda lengua, como lengua extranjera. Hay matices entre una y otra, pero bueno, vamos a dejarlo estar, y sencillamente las cifras y el tamaño de las columnas pues nos tiene que preocupar, o por lo menos ponernos en alerta, ¿no? Es decir, tenemos pues una cifra importante, 540 millones de personas, ¿no?, que hablan español entre los hablantes de lengua materna y los hablantes de lengua extranjera.
Sin embargo, el inglés está mucho más allá, ¿no? Prácticamente entre 1.500, dicen unas estadísticas, 1.700, dicen las estadísticas más optimistas, hablan inglés en el mundo, ¿no? Obviamente entre los que hablan el inglés como lengua materna y los que la hablan como lengua extranjera. Es decir, son muchísimos más los que usan el inglés que han aprendido como segunda lengua o como lengua extranjera que los que usan el español en esas circunstancias, ¿no? Las perspectivas de crecimiento del español son muy importantes, optimistas, y no solo los de lengua materna, que ya lo acabo de decir, sino también los de lengua extranjera. Se calcula que en menos de una década habrá unos 30 millones de estudiantes aprendiendo español en Brasil. Y desde luego sabemos, según las estadísticas de los Estados Unidos, que hacia 2050 serán más de 100 millones largos los hablantes, o mejor dicho, los habitantes de Estados Unidos de origen hispano, la mayor parte de los cuales, un porcentaje muy, muy elevado, hablan la lengua en el entorno familiar. No significa que lo hablen en todos los entornos, en el entorno profesional muchos menos, pero en el entorno familiar es una lengua que se ha demostrado que se conserva en los Estados Unidos muy bien, y por tanto Estados Unidos se convertirá en el primer país del mundo de habla hispana, cosa sorprendente, hoy lo es México naturalmente, pero según las estadísticas esto va a ocurrir. Hoy son unos 52, 55 millones, es muy difícil decirlo porque hay, como saben ustedes, una inmigración ilegal en los Estados Unidos muy importante y es difícil de cuantificar, la mayoría obviamente de origen hispano, esa inmigración ilegal. Pero bueno, quedémonos entre 50 y 55 millones, son unas cifras muy realistas en estos momentos, ¿no? Es mucho más que los que tiene España o que los que tiene Colombia, por ejemplo, ¿no? Que serían los siguientes países después de Estados Unidos y obviamente México hoy es el primer país. Bueno, aún así, y dicho esto, que son buenas perspectivas, de manera realista, pues no es esperable que el español vaya a sustituir al inglés en el siglo XXI como lengua de comunicación internacional. Y una de las razones principales por la que esto es así es porque el inglés se ha convertido en el instrumento de la ciencia, como en otra época lo fue el latín. E incluso eso está ocurriendo, podríamos decir, para vergüenza nuestra, en países como España y los países de habla española. Estas son las cifras, las estadísticas son muy claras. En términos de producción científica y en lo que concierne al liderazgo de la enseñanza superior en el mundo, claramente el inglés le saca una enorme ventaja al español. Los rankings de universidades, por ejemplo, que a veces obsesionan tanto en el mundo, no solo universitario, sino también político, porque marcan estrategias de financiación, porque marcan programas de desarrollo, etcétera, constituyen una prueba del dominio del inglés en la enseñanza en todo el mundo, la enseñanza internacional al más alto nivel. Es sabido además que los primeros puestos en todas las clasificaciones de universidades están o son para universidades del ámbito anglosajón, pues Estados Unidos, Gran Bretaña o el Reino Unido, Australia, Canadá, fundamentalmente, ¿no? Es más, y esto es quizá lo más peligroso que podría interpretarse como una especie de neocolonialismo cultural a través de la lengua, es que muchos países que no tienen el inglés como su lengua materna, en Europa hablo de los países escandinavos, incluso de países de Centroeuropa, ¿no? Podríamos hablar de la propia Alemania o de Holanda. A nivel de posgrado están utilizando habitualmente el inglés como lengua de comunicación, como lengua, se dice lengua vehicular, ¿no? Para atraerse estudiantes, profesores e investigadores del resto del mundo, fundamentalmente por esa razón, no porque se quiera hacer una dejación de la lengua propia. Eso sería impensable que Alemania lo fuera a hacer. Pero claro, a Alemania, a las universidades alemanas, como es lógico, y a las holandesas y a las demás, les interesa que acudan a sus centros universitarios de Asia, de América, del resto del mundo. Y
esos estudiantes de todo el mundo, la lengua que aprenden normalmente en la fase preuniversitaria no es el alemán, muy raramente es el alemán, es en el 90% de los casos y más el inglés. Sin embargo, debemos reflexionar, a mi juicio, y más en un ámbito como el de este foro, sobre lo que esto puede significar para las universidades en España y en América Latina, porque en esos rankings, y un ranking muy conocido y con un sesgo claramente anglófono, ¿no?, es el QS, World University Ranking, el ranking de universidades del QS, hay, sin embargo, en buenas posiciones en general, un buen número, decenas de universidades, tanto en España como en los grandes países donde hay muy buenas universidades en América Latina, quiero decir, de México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile fundamentalmente. Esas son donde están las mejores universidades con toda claridad. Evidentemente hay alguna excepción en algún otro país, pero esos son los núcleos principales, ¿no? Y hay varios cientos entre las 700 mejores universidades que son las que clasifica este ranking. Sabemos también que España ocupa, por ejemplo, a nivel de producción científica mundial, la novena posición, ¿no? Y el 19º lugar en citas por documentos, es decir, que no es una mala posición a nivel internacional. Dicho eso, es decir, que estas son fortalezas claramente identificables, lo que también resulta indiscutible es que la presencia y la visibilidad de las revistas científicas en español a nivel mundial es escasa, bastante escasa, aún ocupando el español la tercera posición entre todas las lenguas del mundo. Uno podría decir, hombre, si estamos en tercera posición y son miles de lenguas las que hay en el mundo, o si quieres algunas o decenas entre las más importantes, la tercera posición no es mala posición. No, desde luego que la tercera posición, dicho así, no es mala posición. Lo que hay que ver es cuál es la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Y estas son las cifras que van a ver, ¿no?, en la pantalla, ¿no? Estas son las principales lenguas de registro de las publicaciones seriadas, ¿no? Procede la fuente, es el Centro Internacional de ISSN, saben, es las revistas, ¿no? Bueno, según esos datos del año 2012, en el mundo se publicaban 577.267 revistas en inglés, 346.831 en francés y solo, aunque son muchas, 84.655 en español. Quiero decir que la diferencia entre el inglés y el español pues es muy grande, ¿no? Es decir, que sí, estamos en tercera posición, y seguidas del alemán, neerlandés, italiano, en fin, podemos estar orgullosos claramente de que tenemos más revistas científicas en español que en alemán. Bueno, muy bien, pero la diferencia es la que es con respecto a las otras, ¿no? La diferencia no solamente se mide en el número de publicaciones, lo que más importante resulta para un científico es el impacto de sus publicaciones, es decir, quiénes le leen, quiénes le citan y quiénes hacen ciencia a través de sus aportaciones. Y eso lo mide el JCR, ¿no?, el Journal Citation Reports, ¿no? Bueno, pues el de las revistas españolas en el JCR es muy bajo. Si lo ven ahí, la cifra es de 1,18%, aunque, si queremos animarnos, en un periodo de 5 años, entre el 2005 y el 2010, ese porcentaje se incrementó en el 278%. Bueno, es muy importante el incremento, sin duda, pero el 1,18% pues no es un porcentaje muy halagüeño, ¿no? En conclusión, podríamos decir que hay mejoras y notables que se han producido, pero el hecho objetivo es que todavía hoy las revistas que se publican en español no ocupan una posición relevante en el JCR. Como el índice de impacto, como digo, es el elemento fundamental para que los científicos se animen a publicar en una revista o en otra, si yo hago una buena investigación, lo que quiero es que me lea cuanta más gente mejor y que me sigan y me citen, pues intentaré publicar en una revista que tenga el mayor índice de impacto, y si no en la segunda, y si no en el tercero, etcétera, ¿no?
Bueno, en el JCR Global, en el año 2011, las revistas que se publicaban en inglés ocupaban o tenían el 97% del JCR. Sí, el 97% de las revistas en JCR Global se publicaban en inglés. Solo quedan un 3% para el resto de las lenguas del mundo, ¿no? Por eso, bueno, el español tenía ahí el 1,18%, ¿no? Pero el 97%, ¿no? Claro, ustedes pensarán seguramente algo que es muy lógico y dirán, eso debe ocurrir, lógicamente, pues uno piensa en las ciencias experimentales, en la tecnología, en la medicina, donde entendemos que el inglés es la lengua dominante. Pero, ¿qué ocurre con las ciencias sociales o las humanidades? Bueno, es cierto que estamos mejor en ciencias sociales y en humanidades. Vean la siguiente tabla, ¿no? Estas son las revistas indexadas en el JCR de Ciencias Sociales del año 2010. Y lo que tienen es el número de revistas que están indexadas en el JCR por lenguas, ¿no? Bueno, el alemán tiene 51 revistas, el español tiene 81, es decir, que se publican 81 revistas en ciencias sociales en español. Y ahí tienen además el desglose de los países, ¿no? Argentina 4, Brasil 1, Chile 9, Colombia 6, España 47, una en Estados Unidos, México 10, Venezuela 3. Y luego vean que el francés tiene 23 revistas solo en ciencias sociales. Es muy, a mi juicio, es muy llamativo, ¿no? El inglés es espectacular, quiero decir, son 2.384 revistas, lo que implica un 87,29%. Aquí es 10 puntos más bajo que en el JCR Global, el que normalmente se refiere a las ciencias experimentales. O sea, es importante la matización. Y claro, las revistas que se publican en español equivalen casi un 3%, como ven, en rojo es el 2,97, ¿no? Bueno, eso de multilingüaje, si les choca, es sencillamente que son revistas que se publican en varias lenguas, o sea, que publican en 2 o 3 lenguas, con lo cual es muy difícil de clasificar. Normalmente son las lenguas más habladas, ¿no? Y el portugués, como ven, está muy por debajo. Bueno, el hecho de que solo haya 81 revistas en ciencias sociales publicadas en español es un elemento que debe, evidentemente, movernos a la reflexión, dado que, según los datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son 1.921 revistas, vean aquí los datos, las que se publican en español. Es decir, se publican en español, en el año 2012 son esos datos, 1.921 revistas en papel, y 884 en línea, o sea que en total 2.805 revistas. Y solo 81 están en el JCR. Pues es decir, esto significa que pues necesitamos hacer un mayor esfuerzo, sin duda, para intentar que haya más revistas españolas, digo, en español. Ya ven que además se publican en una diversidad de países. Las españolas son 463 más 208 en total, ¿no? Pero es un número muy importante, pero hay países, evidentemente México tiene un número muy importante de revistas, casi 200 en papel y 124 en línea, ¿no? Y toda América del Sur, pues ahí tienen una cifra también muy relevante, ¿no? Bueno, en contraste, y esto yo creo que es lo que debe movernos a la reflexión en este foro, en contraste, vean estas cifras, ¿no? Es también el JCR de Ciencias Sociales, del año 2010. Y vean la cifra de que Holanda, que es un país europeo, no voy a decir más, un país pequeño, obviamente, ¿no? Tiene 158 revistas en JCR en inglés, más 3 en otro idioma, más 13 en una diversidad de lenguas, ¿no? Claro, si no publicara 158 en inglés, esa es una especulación, pero parece lógica. Muchas gracias. Estaríamos cercanos, pues sería un país muy poco relevante en el JCR, ¿no? Ahora, yo creo que resulta sangrante y debe serlo mucho para los franceses que en ciencias sociales
pues es que apenas tienen 25 revistas, un país como Francia, ¿no? Y que Australia, con una población muy pequeña, o el caso de Holanda, con una población también muy pequeña, en comparación con Francia, digo, ¿no?, tengan ese número tan diferente, pues esto lo que quiere decir, obviamente no es que se hagan mejores, creo yo, en esto coincidiremos todos, mejor ciencia social en Holanda y en Australia que en Francia. Me extrañaría que esa fuera la conclusión. Sin embargo, estos son los datos de lo que ocurre. Y ocurre sencillamente por la razón de la lengua en la que se publica. Estos son datos de otra fuente, no es JCR, es Scopus. Lo único que ofrece es mayor número de revistas, 4.572 revistas, pero los porcentajes al final son muy parecidos. Es ligeramente superior, un 3,6, antes se acuerdan que decía un 3, o sea, digo para el español, a que aquí no voy a detenerme, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que debemos quizá también advertir es que si nos quedáramos solo en eso, estaríamos desvirtuando la realidad de la investigación en ciencias sociales y en humanidades. Porque, como todos ustedes saben, en estas disciplinas, buena parte de la ciencia que se hace en ciencias sociales y en humanidades se hace en libros, también en congresos científicos, en reuniones y en formación universitaria. Y es cierto que en esos ámbitos, libros, congresos, reuniones científicas, la lengua, en el caso de los países o de las universidades de habla española, la lengua dominante es el español. Es decir, que eso sí que es un dato relevante, es decir, los libros no suelen publicarse en una lengua diferente, ¿no? Está en la propia naturaleza de la disciplina, de lo que se estudia en ciencias sociales y en humanidades, usar la lengua propia. Bueno, esto desde luego es un espacio que hay que cultivar, mantener e incrementar, el espacio de la formación universitaria. Y por eso, bueno, señalo ahí brevemente en la diapositiva la importancia de cultivar la literatura en español como un elemento de cohesión de todo el ámbito hispánico, ¿no? Decía el escritor mexicano Carlos Fuentes, en el momento en que recogía el premio Cervantes en la Universidad de Alcalá en el año 1987, que él pertenecía y que la lengua pertenecía al territorio cervantino, y lo acaba de decir antes de ayer Juan Goytisolo, ¿no?, cuando hablaba de que su nacionalidad era la cervantina, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, con esa reflexión, ¿no?, decimos mucho, porque básicamente ahí, en eso, en la lengua y en la extensión de la lengua, la cultura, el pensamiento, es donde está la fortaleza principal del español hoy en el mundo. A pesar del predominio del inglés en el ámbito científico y tecnológico, creo que conviene reivindicar el del español en el territorio iberoamericano, en el ámbito humanístico y en las ciencias sociales, ¿no? Las publicaciones, como digo, en forma de libros, las actividades de los congresos, la propia formación en las universidades del ámbito iberoamericano, y estamos hablando de 1.200, 1.500 universidades razonablemente establecidas. Hay más centros universitarios, pero digamos que esa es una cifra importante. Todo eso constituye una fortaleza que hay que poner en valor y que yo creo que hay que explotar y fomentar. Por eso me vuelvo a referir a mis palabras iniciales, y es la necesidad de promover programas de formación universitaria en todo el ámbito hispánico, entre Europa y los países iberoamericanos. Y usemos también, como acabo de apuntar citando a los dos escritores que he mencionado, a Fuentes y a Goytisolo, usemos a nuestros grandes escritores. Y de esa manera yo creo que lograremos incrementar también la presencia del español en todos los ámbitos y, evidentemente, de una manera primordial en las humanidades y ciencias sociales. A modo de conclusión, y esta ya es mi última diapositiva y con esto cierro,
les lean ustedes esta afirmación que aparece en el Anuario del Instituto Cervantes de hace 2 años, que dice: el español es un instrumento esencial para la difusión de los resultados de los estudios científicos relacionados con el hispanismo o con el conjunto del territorio hispanohablante. Bueno, si estuviéramos hablando de un territorio pequeño o de una población escasa, evidentemente eso sería poca cosa, porque lo que viene a decir es que, bueno, que es para los resultados relativos al hispanismo, ¿no? Es evidente, es una afirmación bastante clara que todos entendemos y que no podemos discutir. Pero es que de lo que estamos hablando no es de un país como Holanda o como Noruega, ¿no? Estamos hablando, bueno, de un gran espacio que va más allá de las fronteras nacionales, de un espacio en el que hay más de 500 millones de personas que hablan esta lengua, de la que 470 en estos momentos la hablan como lengua materna y que está creciendo. Entonces, todo eso lo que significa es que estamos hablando, como dice el lema, ¿no?, del foro que estamos celebrando, de una lengua global. Y como tal lengua global, nuestra obligación, la obligación de las universidades que pertenecemos a ese espacio, es promoverla, reforzarla y apoyarla con acciones como las que he descrito en esta exposición. Y nada más, muchísimas gracias. O comentario, que no necesariamente tienen que preguntarme si no lo desean, pero si alguien quiere añadir alguna reflexión, yo estaré encantado de oírla también. No, pues yo tengo una pregunta, porque se nos está pidiendo continuamente que empecemos a las universidades a impartir programas, se nos fuerza desde, pues eso, para sacar sexenios, etcétera. Todo tiene que ser publicado en inglés y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que el español realmente sea el idioma y que mantengamos en las universidades españolas un poco el idioma español y no hagamos como están haciendo los alemanes o como han hecho los holandeses, que todo va hacia el inglés? Bueno, ese es el motivo de mi reflexión. Yo creo que no podemos actuar, si me permiten la expresión, con el papanatismo habitual, y es que eso es lo que he tratado de mostrar, es decir, que de la lengua de la que hablamos, no es equiparable a otras lenguas del mundo, que están en países con una enorme riqueza científica, tecnológica, etcétera, ¿no? Es decir, que yo no, nada más lejos de mi interés ahora poner en cuestión el poderío alemán, por ejemplo, ¿no? Pero la lengua alemana no tiene nada que ver con la lengua española. Es decir, que yo puedo entender perfectamente que Holanda o que los países escandinavos o que la propia Alemania estén invirtiendo en programas para favorecer la introducción de los estudios en una lengua extranjera en sus universidades, en sus laboratorios, y que publiquen en esa lengua, etcétera, ¿no? Lo que resulta difícil de comprender si uno ve los datos, ve las dimensiones del asunto del que hablamos, es que eso se mimetice por parte de los gobiernos de los países de habla española, cuando las realidades son muy diferentes. Parecería más natural que hubiera un esfuerzo por parte de las administraciones por mejorar, en el caso concreto de la pregunta, las revistas que se publican en esa lengua global, mejorar esas revistas para que mejore su posición en los rankings internacionales. Es decir, porque ese es el típico círculo virtuoso. Cuantas más revistas publiquen en español que se incluyan en el JCR, más investigación se publicará en español, y eso va incrementando evidentemente las posibilidades de que ese ámbito crezca, y que si ahora está en el 3% en humanidades y ciencias sociales, pueda crecer
en porcentajes, que yo no estoy hablando obviamente de que llegue a ser el 50% dentro de 20 años, porque sería absurdo pensar que eso se puede lograr. Pero desde luego las políticas de orientación de la investigación, de la difusión del conocimiento, por eso se llama esto lengua global del conocimiento, es decir, la difusión del conocimiento claramente debería apostarse porque se haga en una lengua global como es esta y que no reduzcamos, porque es un empobrecimiento cultural en último término, ¿no? Y se lo dice alguien que tiene como profesión enseñar inglés, o sea que digo que yo obviamente no estoy en contra de que el inglés sea una lengua global, sería absurdo decir una cosa así. Lo que creo es que debe apostarse porque el español adquiera posiciones de mayor relevancia porque le corresponden por número de hablantes, por posición en el mundo, incluso por producción científica. Por eso mencioné que si España es el 9º país del mundo en producción científica y el 19º en citaciones, pues debería tener de una manera equivalente una posición en el JCR. Esas revistas deberían estar en mejor posición y no significar el 3% en ciencias sociales y humanas, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hay actuaciones que se pueden llevar a cabo fundamentalmente por los poderes públicos y evidentemente por las instituciones educativas y científicas, pero unas cosas van unidas a las otras. Por eso al principio dije, voy a hablar de 2 temas que se pueden deslindar claramente, la formación y la investigación, pero dije también, pero están estrechamente unidos al final, porque si estamos, como estaba diciendo al inicio, promoviendo un sistema de formación euro-latinoamericano, que yo creo que favorecería mucho a la lengua española, no de manera exclusiva, pero mucho a la lengua española, esto, en último término, favorecería también mucho al conocimiento en español. Y ese es el proyecto, es decir, que apostemos para que nuestros gobiernos y las instituciones que van con ellos, ¿no?, se encaminen en esa dirección de dar una formación con intercambio entre las 2 regiones de las que hablo, Europa y América Latina, y esto yo creo que va a dar como consecuencia, va a tener como consecuencia a medio o largo plazo una mejora de estos índices que en este momento son lo que son. Hay 2 palabras más pedidas. Muchas gracias. Comentábamos antes de la ponencia que el siglo XXI, que es el siglo del Pacífico, propone que realmente hay 2 lenguas globales en el mundo, que son aquellas que son lenguas de muchos países, que las personas nacen, viven, se educan, se desarrollan, trabajan y mueren en esos países, que son los países de habla inglesa y los países del español, y que en el Pacífico hay países hispanohablantes, por tanto el siglo XXI es el siglo del inglés y del español. Somos de los pocos afortunados que podemos decir que el siglo XXII el español será una lengua global, pero también podemos ser unos pobres desgraciados porque pareciera que estamos subyugados por el inglés y que no reconocemos la autoridad que tiene el español, y hay estos datos. Se reclama algún tipo de reflexión y de actuación de todos los países hispanohablantes para que tomen medidas para promover la difusión, la presencia de las publicaciones, tal vez la obligación de que ningún científico publique algo en inglés si no va simultáneamente publicado en español. A lo mejor hay que obligarlo, sencillamente, ¿no? Por una razón, porque si el 15% de la economía es generada por un idioma, a lo mejor estaríamos nosotros mismos en ese prurito de publicar todo en inglés, porque es lo que se lee y lo que se valora, estaríamos cargándonos el futuro, mucho porcentaje del PIB, y al final que solo hubiera, al final del siglo XXI, una sola lengua global, que fuera el inglés. Dicho esto, ¿qué se sugiere que deberíamos hacer todos? Este foro es muy humilde,
y puede que en una de sus conclusiones finales tenga que trasladar esta ponencia y esta reflexión. ¿Qué tendríamos que hacer todos para potenciar y hacer crecer durante el siglo XXI, que es un buen momento estratégico, creo, para hacerlo, dado que es el siglo del Pacífico, para hacer que suba la cota de publicaciones, de difusión científica, presencia del español y futuro del español? Bueno, lo he dicho, pero lo reitero con mucho gusto. Es decir, yo creo que lo que debemos promover desde este foro, a mi juicio, si eso es posible, es hacer más consciente a los poderes públicos de que la defensa de la lengua no puede limitarse a los discursos retóricos habituales. Es decir, que la defensa de la lengua debe ir acompañada de acciones en positivo. Las acciones, dado que la producción, el sistema productivo, al final, hoy en día, es exclusivamente sobre la base del conocimiento y la innovación, lo que hay que hacer, porque es que no hay otra. Es decir, antes se podría enriquecer uno a través de otros mecanismos, pero hoy, sin el conocimiento y la innovación, es imposible. Ningún país crece o se enriquece sino sobre esa base. Por tanto, lo que se debe apostar, a mi juicio, es por reforzar ese sistema de conocimiento y de innovación. ¿Cómo hacerlo para el español? Lo he descrito, es decir, a través de la formación y de la movilidad en la formación en todo el ámbito de habla española, que estamos hablando de una población cercana a los 500 millones de habitantes, ¿no? Millones de estudiantes podrían moverse si hubiera mecanismos para hacerlo. Los mecanismos son de orden normativo, legal, económico, financiero, en fin, de distinto ámbito. Y cada cual tiene la parte de responsabilidad que le corresponde. En las administraciones públicas, la financiación de los organismos de las instituciones públicas, las universidades o los centros de estudio, el elaborar normativas, sistemas de reconocimiento de estudios, de títulos, de créditos, etcétera, lo que le corresponde hacer a cada cual. Pero lo que debería haber, desde luego, es una política común, cohesionada, dirigida hacia esa finalidad, con ese objetivo, porque si conseguimos que haya esa movilidad, que haya un reconocimiento de los estudios en todo el ámbito del español, la formación en español se hará más potente. Y las tentaciones que hoy tienen muchas universidades, de una manera natural, lógica y legítima, de pasarse al inglés para hacer su formación, igual que han hecho en Alemania o en Holanda, en otros países, esa tentación disminuirá a medida que se vea la potencia que tiene formar en español en ese ámbito de tantos millones de estudiantes. Y evidentemente la conclusión siguiente es que eso va a reforzar la investigación y la innovación, por, en fin, las características que he mostrado. Y si se refuerza la investigación, se reforzará también la posición de las revistas científicas que se publican en español. Hay mecanismos, las publicaciones bilingües me parece que es un mecanismo bueno para ir manteniéndolo, porque de esa manera permite que los dos ámbitos idiomáticos globales tengan visibilidad, y a medida que el español pueda ir tomando más músculo, bueno, pues quizá se puede ir dejando la parte bilingüe. En unos campos será más necesario que en otros, pero yo creo que ese debe ser el objetivo, y el objetivo es trabajar entre todos los sectores que están implicados en esto, ¿no? Al final estamos hablando, es verdad, hablo de conocimiento, pero que el conocimiento es un instrumento, para el que lo quiera ver así, del avance de los pueblos y de las naciones. Entonces, si no somos conscientes del potencial que tenemos en nuestras manos y no lo explotamos adecuadamente, pues flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos, claramente. Yo tengo una pregunta, un poco de curiosidad. ¿Por qué en España, cuando se habla de la proyección o difusión del español como lengua global, se suele olvidar o no incluir a Guinea Ecuatorial? Cuando Guinea Ecuatorial, a mi entender, ha sido la única colonia española en África subsahariana, y que el español es el idioma de enseñanza, es también el idioma oficial. Y es verdad que allí ahora el francés está ganando terreno a nivel oficial, pero en muchos de los foros, yo no soy de Guinea Ecuatorial, pero simplemente veo que es como si no existe, y allí la gente se educa y aprende y habla español. Es una curiosidad personal.
Sí. Le doy toda la razón. Es decir, yo creo que quizá la razón principal es que cuando uno habla del ámbito hispánico, inmediatamente lo que le viene a la mente es América, claro, porque América, en fin, es la veintena de países que la integran, que hablan español, y son los cientos de millones, ¿no? Varios cientos de millones que hablan la lengua, ¿no? Guinea Ecuatorial, evidentemente, es un país pequeño, con no sé qué población tiene en estos momentos, pero no es comparable con América Latina. Pero tiene usted toda la razón, porque la presencia del español en África, si queremos promoverla, sin duda, Guinea Ecuatorial es un eje central, ¿no? Y es cierto, además, como a lo mejor muchos de los presentes saben, que el español está creciendo en interés en esa zona de África y que estudiantes africanos de otros países, Camerún, por ejemplo, y otros, que no pueden venir a España por motivos diversos, acuden a aprender español a Guinea Ecuatorial, donde se habla español con una absoluta normalidad y es la lengua que habla la mayor parte de la población, ¿no? Yo creo que obedece a circunstancias, primero, numéricas, que quizá eso siempre, cuando uno echa mano de las cifras, es lo primero que llama la atención. Y segundo, evidentemente hay también razones de índole histórica, política. Ha habido desencuentros en los últimos 40 años con Guinea Ecuatorial. Ha habido momentos en los que ha habido mayor presencia, en otras menos, ¿no? Mi universidad ha estado presente durante todas estas décadas en Guinea Ecuatorial, debo decirlo, ¿no? Igual que la UNED. Somos las dos universidades españolas, la UNED y la Universidad de Alcalá, que hemos tenido una presencia continua en la UNGE, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, con cursos de verano, con formación de profesores. Pero es cierto que el país tiene, España tiene en estos momentos escasa vinculación, ¿no? Se me ocurre que esas son las principales razones, ¿no? Me indican que acabamos, ¿eh? Muchas gracias a todos.